Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones. Los diputados de oposición consideran que la renuncia de Patricia Mora podría tener relación con sus aspiraciones políticas, así como el desorden dentro del gabinete. Los legisladores criticaron también el manejo que está dando el Poder Ejecutivo a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, además de su lista de proyectos convocados para las sesiones extraordinarias. La periodista Melanie Corrales nos tiene esta información. Adelante, Melanie, buenas noches. Hola Ana Marta, muy buenas noches para usted y para todos los amigos televidentes. Así es, como usted bien lo indicaba, la salida de Patricia Mora generó diversas reacciones acá en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados comentan que ya era de esperarse, otros aseguran que esto se podría deber no solamente al tema del Fondo Monetario Internacional, sino también a aspiraciones políticas por parte de Patricia Mora con el Frente Amplio. Veamos. Parece que la decisión de Patricia de decir ya basta es totalmente compartida por nosotros. La gota que derrama el vaso es la forma en que el gobierno maneja lo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Después de llevar a los sectores sociales a un proceso de diálogo, de negociación, toma la primicia con el director del diario La Nación sin informarle a sus propios ministros y sin informarle a esos sectores que habían participado en el diálogo. Por supuesto que nosotros tenemos mucha preocupación, no tanto por la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional, sino por los intereses que están detrás y por qué es lo que van a ir a ofrecer a nombre del pueblo de Costa Rica. Crónica de una renuncia anunciada desde hace mucho tiempo. Las diferencias ideológicas entre Patricia Mora y este gobierno han sido bastante marcadas. Era algo previsible de que iba finalmente a pasar. Lo que detonó la renuncia aparentemente resulta ser producto de las mesas de diálogo, que para muchos de nosotros, muchos costarricenses, resultó ser una tomada de pelo, una pérdida de tiempo para volver exactamente al mismo punto, a plantear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y más impuestos. Así que me parece que era algo previsible, que lo aceleró un poco este tema de la mesa de diálogo. Ella está utilizando lo del Fondo Monetario Internacional como una excusa. Veo como que es hora de que ella sea parte del PAC, pues si quiere seguir con el Frente Amplio. Diferentes líneas de pensamiento. Patricia demostró ser una mujer absolutamente comprometida con el país, que ha sido capaz de visualizar propósitos mayores más allá de los partidarios, y respetamos su decisión, la lamentamos por supuesto, porque Costa Rica necesita de este tipo de lideresas y esperamos pueda seguir aportando al país desde otras trincheras, porque es absolutamente fundamental su línea de pensamiento. Patricia se va básicamente por el manejo que se le da de parte del Ejecutivo al tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted defiende la forma en que lo está llevando el presidente del Poder Ejecutivo? Sí, no comparto en ese sentido la decisión de Patricia, sin embargo respeto su posición y por supuesto desde nuestra parte como fracción oficialista, pues nuestro compromiso es respaldar el accionar del presidente. Este mes de diciembre iniciaron las sesiones extraordinarias que están a cargo del Poder Ejecutivo, quien es el que toma el control de la agenda del plenario legislativo. Según algunos diputados de la oposición, la agenda que presentó el Poder Ejecutivo en este mes, que en lo que llevamos del mes, que han sido 53 proyectos de ley, se queda corta, sobre todo en temas de reactivación económica. Es totalmente triste ver una agenda donde no hay una ruta clara, no hay una dirección. Prácticamente podría decir que no es una agenda digna para la coyuntura en la que estamos como país. Más bien pareciera que la convocatoria de los proyectos es para el cumplimiento o seguimiento de algunos compromisos que se puedan tener y no un plan acorde a las necesidades que tenemos. Es lamentable que no tengamos un plan. Bueno, me parece que los proyectos que está convocando el Ejecutivo son de poco tamaño para la crisis que tenemos. Realmente debería estar más abocado a buscar los proyectos de reactivación económica, que no solo son frutos de la mesa de diálogo, sino también de las iniciativas legislativas que ya están en curso aquí en la Asamblea. Creo que por ese lado es fundamental que el gobierno pues tenga una proyección más constructiva con relación a la agenda y más efectiva a corto plazo. Tiene que ver, por supuesto, con un proceso de diálogo de las distintas fracciones y las solicitudes de las mismas. Entonces,
Creo que el Ejecutivo ha intentado canalizar los intereses y preocupaciones de las distintas fracciones y me parece que si la convocatoria no es suficiente, valdría la pena revisar desde ese espacio el listado de los proyectos. Nada más destacar que son 8 meses de sesiones extraordinarias en las que el Poder Ejecutivo tendrá el control de la agenda de proyectos de ley que se discutirán acá en la Asamblea Legislativa. La información desde acá, vuelvo con usted al estudio. Ana Marta, muy buenas noches. Buenas noches, Melanie, gracias por esta amplia información. Pasamos a otros temas con recibos de hasta 200.000 colones de agua. Algunos abonados en Escazú denunciaron acueductos y alcantarillados. Este acto llevó a la municipalidad a presentar una denuncia ante la ARECEP sobre 80 casos de cobros excesivos y más de 30 denuncias por cortes constantes del servicio. El periodista Andrés Ortiz nos amplía. Adelante, Andrés, buenas noches. Buenas noches, Ana Marta, a usted y a los televidentes. Así es, tal y como usted lo decía, la Municipalidad de Escazú planteó el viernes anterior ante la ARECEP una denuncia por quejas que recibieron durante 4 días, donde solicitaron a los escazuceños a plantear estas denuncias, o más bien decirles a ellos si habían tenido en algún momento hechos como, por ejemplo, que se cobrara de más el servicio de agua potable, o bien si se mantienen con cortes constantes del servicio. Ante esto es que recopilaron al menos 80 denuncias de abonados de acueductos y alcantarillados de Escazú sobre el tema en particular del cobro excesivo en los recibos, y más de 30 denuncias sobre lo que ellos señalaban de cortes constantes en el servicio. Veamos. 80 personas denunciaron aumentos desmedidos en el cobro del recibo de agua del AIA y casi 40 abonados de acueductos y alcantarillados denunciaron cortes constantes del servicio respectivamente. Las denuncias las plantearon a través de la Municipalidad de Escazú, quienes en 4 días recibieron las quejas, mismas que las plantearon mediante una denuncia formal el viernes anterior ante la ARECEP. Elaboramos un formulario electrónico para que la gente nos llenara, nos presentara sus recibos, fotocopia sus recibos de los pagos, del antes y el después, de cómo habían esas diferencias. De igual forma, otra parte del formulario era para que nos avisaran de la insuficiencia del recurso hídrico en sus casas, para lo cual recibimos denuncias de los dos tipos. Gente que nos subió recibos con diferencias muy altas, 3, 4 veces más que lo que recurrentemente recibían, y sí, quejas de algunos sectores en donde pasaban a veces 1 día, 2 días, 3 días sin agua. Mediante un mensaje de WhatsApp, la oficina de prensa de la AIA nos indicó lo siguiente. La semana pasada, el señor alcalde y el subdirector comercial de la GAM de la AIA, don Luis Fernando Cubillo, conversaron sobre el anuncio efectuado por el alcalde en el sentido de que iba a recoger casos a nivel del cantón sobre facturaciones para presentar denuncia ante la ARECEP. Don Fernando le hizo el ofrecimiento al señor alcalde que nos informara sobre estos casos a efectos de investigarlos, y el alcalde accedió, pero no nos ha hecho llegar ningún documento o expediente conteniendo esos supuestos casos. El alcalde dijo este lunes que plantearon la denuncia ante el ente regulador, ya que serán ellos quienes deberán exigir cuentas a la AIA, pero solicitan que no se presenten suspensiones del servicio, porque hay cuentas impagables. De acuerdo con el alcalde, algunos cobros incluso alcanzaron hasta los 200.000 colones en familias de 3 personas. Cuando le digo que hay cambios en la facturación, estamos hablando de recibos que pasaron de 40.000 colones, de 30.000 colones a 170.000 y hasta más de 200.000 colones. Por último, Acueductos y Alcantarillados indicó que destacan que el 95% de los reclamos a nivel nacional presentados han sido atendidos. Bien, es que recientemente también la Contraloría General de la República realizó una auditoría sobre 3 proyectos de la AIA para el mejoramiento del tratamiento de aguas en el caso
de los trabajos de acueductos y alcantarillados y determinó que existe un atraso considerable en 3 de estos proyectos, incluso señalando que la planta Los Tajos apenas opera en un 16% de su capacidad, y es parte de lo que determinó la Contraloría en esta auditoría. Veamos lo que dijo el AIA esta tarde a raíz de este informe de la Contraloría. Coincidimos con sus hallazgos. La auditoría se basó en 3 proyectos que se realizaron entre el 2016 y el 2018. Son de una licitación elaborada en el 2014, de tal manera que encontramos durante la ejecución numerosos imprevistos que nos obligaron a realizar cambios importantes en los contratos, introduciendo nuevas obras que no estaban contempladas para adecuarnos a las situaciones encontradas en sitio. Esto tuvo un impacto importante en los costos y en los plazos, pero también nos dejó lecciones aprendidas que hemos introducido en las futuras licitaciones. Bien, y es que sobre otro tema también que se da a conocer por parte, en este caso, del Instituto Meteorológico Nacional, es sobre el informe de lo que fue la época lluviosa de este año y lo que será la época seca para el resto del año y para el próximo año. Lo que señalan es que, por ejemplo, en noviembre hubo un superávit de lluvias de más de 300%, lo que indica que durante todo el año en la mayoría de las regiones del país se presentó un aumento en las lluvias. Veamos. Poco a poco el país ingresa a la época seca, sin embargo deja atrás una temporada de lluvia muy intensa, 41 ondas tropicales que afectaron al país y 2 huracanes de categoría 4 y 5 que afectaron de manera indirecta. El fenómeno del Enos en su etapa niña fue la razón principal de una temporada lluviosa muy fuerte. De enero a noviembre se percibieron superávits en la mayoría de las regiones, 36% más de lluvia en el Pacífico Central, 12% en el Valle Central, 24% en el Pacífico Central, 23% en el Pacífico Sur, 11% en Huatuso, Upala y los Chiles de la zona norte, mientras que el resto de la zona norte tuvo un déficit del 6%, menos 32% en el Caribe Norte y menos 27% en el Caribe Sur. Solo para noviembre se registraron aumentos de lluvia de hasta el 300%. Generaron grandes cantidades de lluvia, particularmente en la zona de Guanacaste, como podemos ver acá, el Pacífico Norte del país. Se tuvo un 328% de superávit, una cantidad de lluvia totalmente exorbitante, ¿verdad? Una cantidad de lluvia muy alta que sin duda pues, generó récords en la zona norte del Pacífico Norte del país. Como podemos ver, el Valle Central, el Pacífico Central, el Pacífico Sur no escaparon. La zona norte se mantuvo con un comportamiento pues relativamente normal, al igual que la zona de Huatuso, los Chiles y Upala, mientras que el Caribe Norte y el Caribe Sur sí presentaron más bien un déficit de precipitación. El fenómeno Enos en su etapa niña aún persiste muy consolidado, por lo cual presentará al país mucha humedad. Estas condiciones se podrían mantener hasta febrero del próximo año, cuando irá disminuyendo incluso a llegar a tener un fenómeno Enos neutral para el primer semestre del año 2021. Se nota en cuanto al siguiente trimestre, el trimestre que va de junio a agosto del año 2021, la mayor probabilidad es que se mantenga un panorama bajo un fenómeno de la niña, un fenómeno de Enos, en fase neutra. Esto, recordemos que diversos estudios nos indica que también es una fase del fenómeno Enos que pues no inhibe las condiciones lluviosas. Por lo tanto, en una primera aproximación de lo que sería por lo menos el primer semestre del año 2021, las condiciones de lluvia al menos deberían ser de una condición normal en nuestro país. Se estima que 14 empujes fríos y al menos 2 frentes fríos afecten al país durante estos meses. Bien, y es que a raíz de este tema consultamos al ICE
sobre cómo se encuentran los embalses por el superávit en las lluvias de este año y también el análisis que se hace para la época seca. Sin embargo, en la oficina de prensa del Instituto Costarricense de Electricidad nos indicaron que iban a hacer la solicitud y a pedir los datos para poder brindárnoslos, así que en próximas ediciones estaremos también informando sobre este tema, que es importante a raíz de las lluvias que se presentaron este año. Ana Marta, esta es la información que tenemos. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés, por la información. Buenas noches. Al ser las 7:17 de la noche, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Rusia inició con su primera etapa de vacunación contra la COVID-19. ¿Podría servir la experiencia en este país como modelo para Costa Rica? Hablamos del tema con un experto. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. ¡Viva una nueva normalidad desde su casa! Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña, este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita. Somos un pueblo de paz, orgulloso de vivir sin ejército. Cada 4 años, respetuosamente ejercemos nuestra democracia, ejemplo para el mundo. Hemos encontrado formas de cambiar nuestro entorno. Juntos, cooperando, construimos un gran país, que es nuestro gran tesoro. Somos lo que proponemos. Cooperando, somos democracia. Permítanos darle buenas noticias. Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROP. Hágalo por medio de estos canales. Es muy fácil, seguro y le tomará muy poco tiempo. Popular Pensiones. Un noticiero audaz, atrevido y candente, pero con profundidad. El Zoom, de la prestigiosa cadena televisiva RT. Los lunes a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio de dólar para este lunes 7 de diciembre? Lo vemos en continuación. Ahí lo tenemos en pantalla. Según el Banco Central, la compra está en 598 colones con 8 céntimos, mientras que la venta se cotiza en 602 colones con 63 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El aumento de casos de COVID-19 en Pérez Celedón podría elevar alerta naranja a este cantón. Carmen Picado de TV Sur, Canal 14, con los detalles. Adelante, Carmen. Un gusto saludarlos. En efecto, Pérez Celedón, los casos de COVID-19 están creciendo prácticamente todos los días. Tanto así que el cantón ya se ubica en la posición número 9 en la tabla general de los 83 cantones a nivel nacional. A raíz de esta situación, esta mañana las autoridades realizaron una conferencia de prensa con el objetivo de hacer un llamado a la población, porque estamos a un paso prácticamente de que se declare alerta naranja al cantón de Pérez Celedón. Esto en el informe que podría dar la Comisión Nacional de Emergencias el martes 15 de diciembre a raíz del incremento que se ha reportado de casos de COVID-19 en los últimos días. Por esa razón hacen un llamado a la población. ¿Pero qué dicen las autoridades en torno a esto? Escuchémoslos. Un hospital que en sus servicios está colapsado, que ya implicó traslados desde nuestra zona hacia la región central, área metropolitana, para refuerzo de los hospitales, que se han visto mermados
diezmado los servicios de salud en nuestros EVAIS en procura de atender o que ese recurso humano, técnico y médico pues se haya movilizado hacia el Hospital Central, y saber de que a nivel del Ministerio de Salud pues se tienen focos claramente ubicados de dónde ha sido ese aumento de contagio. Estamos muy preocupados porque vamos caminando hacia una alerta naranja, que esto podría generar grandes repercusiones en una época como diciembre, ¿verdad? No solamente en la parte económica, sino en la parte emocional de las personas. O sea, vernos bajo aquellas medidas restrictivas en una época tan hermosa como esta, pues va a generar problemas incluso en el tema de salud mental de todos nosotros, ¿verdad? La afectación podría ser compleja. Y es que sin lugar a dudas el tema de las fiestas, las aglomeraciones de personas y también, aunque usted no lo crea, el tema de las canchas de fútbol 5 y algunas de fútbol que están funcionando clandestinamente está generando esta gran cantidad de casos. Eso, entre otras actividades que tiene que trabajar fuerza pública, hablemos de violencia doméstica y otras situaciones que se presentan más. Esto también genera gran cantidad de recursos en la atención a los llamados de los ciudadanos, ya que sea aglomeración de personas o escándalos musicales. Esto más que todo va enfocado a las aglomeraciones de personas en diferentes lugares del cantón. Y seguiremos trabajando igual como lo hemos ido haciendo con el Ministerio de Salud, Municipalidad, y en el caso de tránsito también que hemos venido trabajando fuertemente en los operativos y seguiremos fuertemente en eso. Las autoridades esperan que los generaleños se cuiden aún más producto de esta situación que se está generando en Pérez Celedón. Este es un reporte de Carmen Picado de TV Sur Canal 14 para Costa Rica Noticias. Perfecto, Carmen, muchas gracias por la información, y precisamente para ampliar sobre estos temas de la COVID-19 y también el tema de la vacunación, nos acompaña vía Zoom Juan José Romero, quien es epidemiólogo de la Universidad Nacional. Muy buenas noches, don Juan José, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Ana Marta, para servirle. Doctor, Rusia inició el viernes anterior la vacunación masiva contra la COVID-19. Se trata de un proceso voluntario y gratuito, pero darán prioridad a los empleados de los servicios de salud. ¿Sería muy adelantado o precipitado analizar si la experiencia que Rusia adquiera con este primer paso podría servir de modelo para Costa Rica cuando esté lista para que inicie nuestra campaña de vacunación contra la COVID-19? Bueno, yo creo que los pasos que está siguiendo Rusia son los que dentro de, por ejemplo, la Comunidad Europea se han venido discutiendo, ¿verdad? Se ha hablado en términos generales de que las personas que están en la línea de batalla, en la primera línea de batalla contra la COVID y que están expuestos en primera instancia porque tienen mucha interacción con personas infectadas, deberían de ser los primeros en ser vacunados, no solo porque no se enfermen, sino también para no transmitir la enfermedad a otras personas en los servicios de salud. Entonces, el personal de salud, aparentemente en todas las estrategias de los países que se conocen hasta ahora, están en la primera línea de vacunación. Y luego vienen otros que también son muy importantes, como los cuidadores de asilos de ancianos o personas que están en estos centros de larga estancia. Entonces, sí, yo creo que definitivamente cualquier experiencia previa que esté ocurriendo, por ejemplo, Gran Bretaña comienza mañana, China tiene ya varias semanas, a pesar de que en la población civil inició aparentemente hace poco, pero por lo menos en los militares ya se había comenzado a utilizar las vacunas que ellos están produciendo. Entonces yo creo que hay bastantes experiencias que se pueden ir tomando, yo no diría para reproducir, pero sí para aprender de ellas. Precisamente en Rusia, según informaron los medios de comunicación, la edad máxima para ser vacunados son los 60 años y las personas con problemas de salud y problemas respiratorios, así como también las mujeres embarazadas, no podrán vacunarse. ¿Por qué se hacen estas restricciones, doctor? Bueno, es que en este momento, vamos a ver, la vacuna de ellos, la Sputnik 5, fue probada en cierto tipo de población. Y vamos a ver, esa población de mujeres embarazadas no entró aparentemente en el ensayo. Las personas adultas mayores que están, vamos a ver, recluidas o restringidas en su movilidad
en las casas no son necesariamente la prioridad porque si están recluidas en la casa, en sus casas no tienen mucha interacción con otras personas. Entonces, las personas con mayor interacción que tienen puestos de trabajo productivos, no teletrabajables, entonces se vuelven prioridad, ¿verdad? Estamos pensando en que se trata de proteger a la población. Entonces, protegemos a una población económicamente activa, a una población que tiene altas interacciones y que durante un periodo de, digamos que, de mucho cuidado, podríamos hacer que se produzca una inmunidad en estas personas de manera que se produzca al final el cuidado o la protección a esas personas que están en las casas y que tienen más de 60 años. Entonces, digamos que sería una protección de manera indirecta. Este es un esquema que se está discutiendo mucho ahora en Europa, precisamente porque se discute si vale la pena vacunar en primera instancia a personas adultas mayores que están de alguna manera en sus hogares, que prácticamente tienen poca interacción con otras personas, o vacunar a personas con alto nivel de interacción y que podían ser grandes diseminadores. Precisamente en Costa Rica, la Ley General de Salud y de Vacunación establece la aplicación de vacunas como obligatorias. Sin embargo, ahora muchas personas aseguran temer a los efectos de una vacuna contra la COVID-19 y podrían negarse a su aplicación. ¿Qué impacto podría tener esto en la efectividad de la inmunización? Bueno, vamos a ver, ese es un detalle un poco complicado. En primer lugar, vamos a ver, Costa Rica, hasta donde yo entiendo, tiene contratadas dosis para 3 millones de personas por la iniciativa COVAX, por contratos directos con AstraZeneca y por contrato directo con Pfizer-BioNTech. Entonces, eso quiere decir que hay vacunas para un 60% aproximadamente de la población. Ahora, también se tienen que definir las estrategias de vacunación y acá parte de la estrategia es si se establece como obligatoria o no obligatoria. Podríamos decir que, como lo dice usted, Ana Marta, por Ley General de Salud se podría establecer en una condición de emergencia como esta la vacunación obligatoria de todas esas personas que están en esa línea de prioridad por el riesgo tanto de enfermedad, de transmisión de la enfermedad, como de llegar eventualmente a servicios de salud que hoy día están casi a punto de colapsar. Entonces, yo creo que lo más probable es que se opte por la obligatoriedad y entonces esto asegure de alguna manera, dado que vamos a vacunar en cuestión de 12, 14, 16 meses a cerca de ese 60% de la población, tratar de asegurar una inmunidad del rebaño, pero priorizando en aquellas personas que se mantengan económicamente activas, que no vayamos a padecer de alguna manera de la enfermedad de forma fuerte y que garantice de alguna manera también el funcionamiento normal o por lo menos de una forma no tan estresada del sistema de salud. Doctor, ahora que usted lo menciona también y para cerrar la entrevista, ¿podríamos hacer un repaso de cómo se encuentra Costa Rica en su avance para una futura negociación? ¿Cuáles y cuántas dosis ha negociado comprar el gobierno? Bueno, vamos a ver. Costa Rica entró en la coalición COVAX, en la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, de la CEPI y de la Gavi, por un 20%, o sea, la COVAX lo que hace es garantizar vacunas para un 20% de la población de los países que se unen a la iniciativa. Y Costa Rica está dentro de esa iniciativa. Eso quiere decir
que tendríamos dosis de vacunas para 1 millón y tantito de personas. Luego, entiendo que tiene un contrato directo con Pfizer BioNTech por 1,5 millones de, vamos a ver, por dosis para 1,5 millones de personas, y también que tiene un contrato por vacunas para 500,000 personas con Oxford AstraZeneca. Entonces, estaríamos sumando, si los números no me dan mal, para casi 3 millones de personas. Ahora, estamos claros que las primeras dosis comenzarán a llegar aproximadamente a inicios o tal vez a mediados del primer trimestre, y luego durante un periodo de bastantes meses, porque esto es una logística mundial, no estamos hablando solo de Costa Rica, es una logística mundial que implicará en cuestión de 12 a 16, 18 meses intentar vacunar cerca de al menos el 40% e idealmente el 60% de la población mundial. Vamos a ver, las empresas farmacéuticas o los laboratorios están intentando producir sucursales o generar sucursales que produzcan también vacunas en distintos países del mundo, precisamente para lograr esta cuota, esta nada despreciable cuota de cerca de 6,000 millones de vacunas para vacunar a toda la población mundial en cuestión de aproximadamente un año en el ideal. Aproximadamente un 40% parecería ser más real. Muchísimas gracias a don Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional, por esta amplia información. Gracias por acompañarnos. Para servirle, Ana Marta, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, y con estos datos vamos a hacer una nueva pausa, pero quédese que ya regresamos con más. Algunos productos de la canasta básica como el tomate y la cebolla subieron de precio en el mes de noviembre, mientras que la gasolina y la educación primaria privada bajaron su precio pese a la pandemia. Esos datos se desprenden del índice de precios al consumidor suministrado por el INEC. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante, Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Ahora estoy en el Museo de Figuras Funerarias de Soldados y Caballos desenterradas de la tumba del primer emperador de la dinastía Qin. Liang Pi es un bocadillo típico y famoso de Xi'an. Un agricultor tuvo la idea de triturar el arroz y cocerlo al vapor, creando así la pasta para luego agregar otros condimentos. Al emperador le gustó mucho. Es así como este plato se volvió uno de los más tradicionales de Shanxi. De China a tu cocina, los sábados en 13. Costa Rica Televisión. Permítanos darle buenas noticias. Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROP. Hágalo por medio de estos canales. Es muy fácil, seguro y le tomará muy poco tiempo. Popular Pensiones. Vamos de inmediato a ver cómo se encuentra la tasa básica pasiva para este lunes. Ahí lo tenemos en pantalla. Según el Banco Central, se encuentra en 3,40%.
Y hoy en los deportes, nuestro compañero Gerardo Coto nos traerá todas las consecuencias de la última fecha de la fase regular del campeonato de Primera División, en la que se definieron los cruces de semifinales, los equipos eliminados y los que lucharán por no descender. Buenas noches, Gerardo. ¿Qué nos trae para el día de hoy? ¿Qué tal, Ana Marta? Tranquilo, pueblo, aquí estamos. ¿Todo en orden, compañera? Muy bien, por dicha. Gerardo, hablando de esto, vemos que los equipos siempre están como los tradicionales. Sí, se tenía, bueno, buenas noches para todos. Un paso hacia la izquierda, me dicen, vamos a la izquierda. Ahora sí, aquí estamos. Vean, mi estimada Ana Marta, le voy a contar. Al inicio del campeonato había expectativas sobre algunos equipos como Jicaral, sobre Guadalupe, sobre San Carlos. Sin embargo, en el camino se han ido diluyendo y el problema es que son equipos que no, pues no supieron dar el paso adelante, ¿no? Así que tenemos algunas notas hablando sobre el tema, en el sentido de que tanto Saprissa como Cartaginés, como Herediano, como la Liga Deportiva Alajuelense, pues tendrán la oportunidad nuevamente de pelear por el campeonato. Y digo nuevamente porque son los mismos equipos que pelearon el torneo anterior. Así que son los 4 equipos tradicionales, grandes del fútbol nacional, que bueno, pues siguen marcando la pauta y sobre eso vamos a hablar en los deportes más adelante. ¿Y qué es lo que ha pasado con estos otros equipos? ¿Cuál podría ser el problema ahí? Bueno, el fútbol nacional es muy inconsistente, el fútbol nacional es muy... A ver, los equipos no tradicionales son muy irregulares y pese a que forman en teoría buenos equipos, buenas planillas, no tienen quizás el peso de la historia que sí tienen los demás equipos, no tienen quizás esa contundencia para pelear por la clasificación. Y es ahí donde entran pues las camisas, los famosos colores de las camisas que pesan, como las de Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés. Gerardo, tengo entendido ya para finalizar que parte de la información que nos traen hoy es de los partidos que se van a jugar esta semana. El miércoles juega Cartago también con la Liga a las 3 de la tarde. Ese es el jueves. El miércoles tenemos Saprissa Herediano, o Herediano Saprissa más bien, porque se abre en el Nacional. Y también hay otro partido que es muy importante, mi estimada Ana Marta, porque es el partido por el no descenso, que es Grecia contra Sporting. Ese partido es a las 11 de la mañana, así que tenemos información de todo ese detalle en un ratito, acá en los deportes. Estaremos entonces muy atentos a partir de las 8:30 de la noche. Muchas gracias, Gerardo, por la información. Con mucho gusto, mi estimada Ana Marta, que usted y yo podemos conversar claramente de deportes. Por supuesto, por supuesto. Me parece muy bien. Más tarde vengo. Gracias por la información. Bueno, mucho gusto. Vamos a cambiar de tema y es que el índice de precios al consumidor no tuvo variación durante noviembre en comparación con el mes anterior, según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. La gasolina, educación primaria y diésel destacan como los bienes y servicios que más bajaron de precio. El índice de precios al consumidor no tuvo variación durante noviembre en comparación con el mes anterior, según el informe más reciente del INEC. Según estos datos, el nivel del índice general en noviembre del 2020 es de 106.5, mientras que en el mes anterior fue igual. En noviembre, el IPC registró una variación mensual de 0%. Esto se debe a que, en promedio, los bienes y servicios que subieron de precio compensaron a aquellos que bajaron de precio. De los 315 bienes y servicios que conforman la canasta del índice, un 48% subió de precio, un 41% bajó de precio y únicamente 11% de los bienes y servicios no presentaron variación durante el mes de noviembre. Los bienes y servicios que subieron de precio son el tomate, la cebolla, los automóviles, papa, carne molida o la posta de cerdo. Mientras que los que bajaron de precio fueron la gasolina, la educación primaria, el diésel, el atún en conserva o la educación primaria. En cuanto a las disminuciones de precios, destacan los casos del combustible y los servicios de educación. En el caso de la gasolina, registró una disminución en sus precios durante el mes de noviembre de 4,94%. La educación primaria bajó de precio un 2,19%. El diésel presentó una disminución de 8,35% en sus precios y la educación preescolar presentó una baja de 2,10%.
El coordinador de la unidad de índice de precios indicó que es importante considerar que el tipo de cambio del dólar, por lo que esto contribuye a las variaciones de precio de bienes y servicios en que los precios son dados en dólares, como automóviles o servicios de alojamiento y telecomunicaciones. El índice de precios al consumidor sí registra una variación anual de 0,24%. Esta es la variación más baja en los últimos 5 años. La ARECEP le propone al ICE implementar el cobro eléctrico con el sistema de facturación horaria residencial que permite cobros inteligentes y ahorro de hasta un 50% en kilowatt hora. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos planteó la creación de la tarifa horaria residencial para los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad. La tarifa horaria permitiría a los hogares administrar su consumo eléctrico al desplazar actividades a horarios en los cuales la electricidad tiene menor costo y de esa forma ahorrar en su factura. Los hogares consumen el 44% de la energía producida en el punto más alto de demanda del día y en ese momento compiten con la industria, el comercio y de ahí aumenta su costo. La ARECEP plantea para los abonados del ICE crear 3 zonas horarias. Las tarifas horarias son posibles con el uso de medidores inteligentes. Actualmente el ICE cuenta con 220.916 medidores instalados. Estos medidores registran el consumo de las horas en las cuales ocurre, lo que permite un cobro diferenciado. Los usuarios tienen que tener claro que la energía no tiene el mismo costo a lo largo del día. Y el día lo podemos separar en 3 partes, lo que llamamos el valle, la punta y la noche. Dependiendo de donde yo consumo, pues entonces voy a tener que pagar un poquito más o un poquito menos. Con esta tarifa lo que queremos es que el usuario al accederla tenga la posibilidad de decidir en qué momento va a consumir, pero además de eso, que tenga claro que en el momento que consume también puede estar propiciando un ahorro en su facturación mensual. El traslado de consumo de energía eléctrica al horario nocturno, es decir, de 11:01 p.m. a 5:30 a.m., le permitiría a una familia pagar el 50% menos por kilowatt hora que si la usara en horario de punta, que va de 10:01 de la mañana a 1 p.m. y de 6:01 p.m. a 9 p.m. El acceso a esta tarifa se hará voluntario por parte de las personas usuarias. Actualmente, solo la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tiene esta tarifa a disposición de los clientes. Esta propuesta será sometida al proceso de audiencia pública virtual este 7 de diciembre y de ser aprobada entraría a regir a partir del 1 de enero. Los sectores que trabajaron en el diálogo multisectorial ya recibieron del gobierno el proyecto de ley relacionado con el gravamen del 25% a los premios otorgados por la Junta de Protección Social. El gobierno continuó con la iniciativa propuesta por los diversos sectores de poner un impuesto sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social. El fin es gravar con un 25% los premios que superen medio salario base, es decir, 225.000 colones, siendo que la Junta de Protección Social debe de retener este porcentaje. Muy conscientes que el país está en una situación crítica fiscal. Sabemos que el gobierno está haciendo todo lo posible por generar recursos frescos. El tema de este impuesto, pues sí, estamos haciendo un análisis a nivel de las gerencias, a solicitud inclusive de la Junta Directiva, en donde nos están diciendo que valoremos todos los escenarios económicos, el impacto que va a tener esto en la institución y, por ende, podría esto afectar aumentando los ilegales, ¿verdad? Entonces, todos esos escenarios tenemos que valorarlos. No, ahorita no podemos decir no o sí hasta que tengamos un estudio definitivo. Precisamente sobre este tema, los vendedores de lotería especulan que con este impuesto las ventas podrían bajar considerablemente, incluso más de lo que ha bajado con la pandemia generada por la COVID-19. El gobierno está planeando de cobrar un impuesto sobre la lotería. Sería un fracaso tanto para el vendedor como para la institución, porque realmente la gente juega para pegar, no para pagar, y eso sería algo nada que ver. Estaría como diciendo apaguen y vámonos,
El gobierno está procediendo mal. ¿Por qué está procediendo mal? La lotería está muy dura, los chances están muy duras, casi no se venden, al vendedor le cuesta venderlo y por esto de la pandemia ya uno no se gana ni un 5. La gente con costo le compra a uno un pedacito, 2 pedacitos y si pega y le rebajan de ese premio, ¿qué le queda a la pobre gente? Nada. Por su parte, los compradores consideran que esta medida no es justa y muchos aseguraron que esta iniciativa los invita a no apostar más en juegos de azar. Adelante. Sí, yo pienso que el 25% es mucho, pero está bien un 10, un 8%, sí creo. Y debe compensar eso, porque aquí hay un problema con la lotería. Cuando hay acumulaciones son miles de plata o cienes, mucho dinero. Y eso también deberían de controlarlo, de tal manera que sirviera para, no un premio, que se lo lleve solo una persona, sino para varias personas. Así que entonces, sí debe de ser, porque en otros países pagan, es un impuesto, ya es un negocio. No estoy de acuerdo, jamás una cosa que se gana con mucho esfuerzo y todo así, no creo que el gobierno te ponga un impuesto, digamos que se gana 20 millones, tiene que pagar 5 millones. Yo no veo eso una forma de que a la persona que tiene la suerte de salir premiado tengan que hacer eso. No, totalmente de desacuerdo, porque el gobierno despilfarra fondos de nosotros en otras cosas que no son necesarias. Ellos deberían de hacer una reducción en esos gastos públicos, ¿verdad? El término salario base utilizado en este proyecto corresponde al contenido en el artículo 2 de la ley número 7337, es decir, equivalente al salario base mensual del oficinista 1 del Poder Judicial, que actualmente corresponde a 450.200 colones. Comprar y retirar los artículos en el depósito libre de Golfito podrá hacerse el mismo día. El presidente Carlos Alvarado firmó una directriz que lo permitiría ante la petición de la empresa privada. ¿Acudir a Golfito y comprar y retirar el mismo día? Sí, será posible. Esto luego de que el presidente Carlos Alvarado firmara una de las directrices el pasado sábado 5 de diciembre, como resultado de la mesa de diálogo de la región Brunca. Actualmente, si usted acude al depósito, debe esperar 24 horas para retirar los productos que compre en el depósito. Esto como medida para incentivar el turismo en la zona sur. La ministra de Economía, Victoria Hernández, dijo a Costa Rica Noticias que la solicitud para autorizar las ventas el mismo día vino de los propios representantes de la empresa privada, ante la pérdida de competitividad del depósito libre como atractivo comercial a nivel regional y nacional, dado a conocer por las organizaciones y los mismos dirigentes comunales. El sector privado nos ha venido insistiendo en abrir un espacio y generar las ventas en un solo día en el depósito libre de Golfito. Nos parece que es una opción. Hay forma de emitir esta resolución por parte del Ministerio de Hacienda y así fue debidamente anunciado por el presidente de la República ayer en la devolución que hicimos al Grupo de Diálogo Territorial. Estamos dando una oportunidad extra. ¿Para qué? Para dinamizar la visitación, pero además esto tiene que ir de la mano con la reactivación de la actividad turística. Que la gente venga, sabe que puede comprar inmediatamente, pero que ya por venir a la zona se puede desplazar y explotar el talento natural de la zona. En el depósito operan poco más de 20 comercios dedicados a las ventas de electrodomésticos, principalmente como la línea blanca, tecnología, licores y perfumería. Las personas pueden hacer compras anuales hasta por un máximo de 1.7 millones de colones, bajo un régimen especial de libre de impuestos. En paralelo a esta opción se valora si se amplía el horario de atención al público. Actualmente se atiende de 8 de la mañana a 7 de la noche. Además, se podría incluir más productos para la venta de lo que tradicionalmente se tiene en el depósito. El abrir la posibilidad a que el depósito libre de Golfito pueda vender cosas más allá de lo que está en este momento expresamente habilitado para vender libre de impuesto en dicho depósito, es decir, que sean bienes de distinta naturaleza y diferentes de los que hoy se comercializan, que además puedan entonces ser vendidos en el depósito libre con ciertas exenciones desde el punto de vista arancelario.
Otra de las propuestas que surgieron en la mesa de diálogo para mejorar la competitividad del depósito es la exoneración tributaria del 13% del impuesto de venta en los alquileres de los locales y rebajar en un 30% los impuestos municipales. La disposición de poder comprar y retirar los artículos el mismo día entraría a regir una vez que el gobierno publique en el Diario Oficial La Gaceta la directriz emitida y el Ministerio de Hacienda, así como el de Economía y la Junta de Desarrollo Regional de Judesur que administra el depósito, hagan los ajustes necesarios para la notificación, es decir, podría concretarse en 2 meses. 7:52 minutos de la noche, vamos a un nuevo corte, pero quédese que enseguida regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Muchos ciudadanos del mundo han girado sus miradas hacia nosotros, hacia nuestras playas, hacia nuestros volcanes, hacia nuestra biodiversidad. Le hemos demostrado al mundo que cooperando podemos preservar nuestros recursos, y a nosotros mismos, que trabajando unidos cambiamos nuestro entorno. Somos lo que deseamos. Cooperando, somos sostenibilidad. Esta semana repasaremos la vida de 2 destacados costarricenses en las artes. Cine Tico Clásico, artistas costarricenses. Con los documentales Melico Salazar, un tenor olvidado, de Edgar Trigueros. Y Kiko Quirós, un pintor de Costa Rica, de Antonio Iglesias. Cine Tico Clásico. Un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional, el viernes 11 de diciembre a las 9 de la noche y el sábado 12 a las 4:30 de la tarde, en un esfuerzo de CINAR y el Centro de Cine, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En esta alejada finca apareció no se sabe cuándo ni cómo el buzón gigante que ven a mis espaldas, y en uno de sus laterales dice que se le cumplirá un deseo a una persona. Así que si usted ha tenido un año difícil, ha tenido una necesidad, anímese, envíe sus cartas, podría ser usted. Ya pasaron los 5 días que prometió al buzón para cumplirle ese deseo. ¿Qué, perdón? Lucía, que ya está servido. Lucía. Continuamos con más información. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al alce blanco, una especie que no sufre de albinismo sino un desorden genómico que le provoca ausencia de pigmento en su piel. Les presentamos al alce blanco. Esta hermosa especie se hizo famosa en Suecia luego de que un político de la localidad lo grabara caminando en el agua por repetidas ocasiones. El avistamiento se hizo en la localidad de Barland. El alce parece ser totalmente blanco e incluso tiene una cobertura de pelo blanco sobre su cornamenta. Sin embargo, pese a esto, los expertos de Nat Geo aseguran que no es albino, sino que se trata de un problema congénito que tiene como resultado la pérdida de la pigmentación. Los casos de albinismo en animales y personas tienen como resultado una coloración rosada o clara en los ojos. Los alces con pelaje blanco suelen obtener esta característica debido a un gen recesivo que hace que al animal le salgan pequeñas manchas marrones. Pasamos ahora al ámbito internacional. El Reino Unido se convertirá este martes en el lugar donde se iniciará la campaña contra la vacuna, más bien la vacuna contra la COVID-19. El Reino Unido comenzará el martes la campaña de vacunación contra el COVID-19.
Será un día histórico para los laboratorios Pfizer y BioNTech, que comenzarán la comercialización de su vacuna contra el coronavirus. Esto es tan emocionante, es una ocasión trascendental. El sistema de salud ha estado planeando extensamente para ofrecer el programa de vacunación más grande de nuestra historia, por lo que es realmente emocionante. 50 hospitales de Reino Unido comenzaron a recibir el fin de semana la primera entrega de 800,000 dosis enviadas desde la fábrica de Pfizer en Bélgica. En un primer momento, la campaña se hará solo en hospitales, debido a la necesidad de mantener la vacuna a muy baja temperatura, entre menos 70 y menos 80 grados Celsius. Más adelante se establecerán 1,000 centros de vacunación desde ambulatorios a polideportivos. Los primeros en ser vacunados serán los residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, seguidos por el personal sanitario y los mayores de 80 años, después el resto de la población por orden decreciente de edad. La reina Isabel II, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, de 99, estarán entre los primeros en vacunarse. El Reino Unido pidió 40 millones de dosis suficientes para 20 millones de personas, porque deben de ser inyectadas 2 veces con 21 días de separación. Es menos de un tercio de su población de 66 millones y medio, y el país cuenta con la próxima autorización de otras vacunas, especialmente la británica de AstraZeneca Oxford. Reino Unido es el país de Europa más castigado por la pandemia y el quinto en el mundo en número de muertos confirmados por COVID-19, con más de 61,000 fallecidos. Y en otros temas, las elecciones internacionales en Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales mínimos. Ya lo hemos dicho antes. Evaluamos bien estas elecciones cuando se planificaron y no las podemos considerar libres, justas o democráticas, y el resultado no representa la voluntad del pueblo venezolano. Fueron realizadas antes de un pacto nacional o de condiciones electorales, no se cumplió con los estándares internacionales mínimos y tampoco se logró movilizar al pueblo venezolano a participar. International standards and fail also to mobilize the Venezuelan people to participate. Hasta acá nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Recuerde que en algunos minutos venimos con nuestro espacio de entrevista con el director de noticias, Ernesto Rivera. Permítanos darle